Hola, el día de hoy voy a explicar cómo funciona la electricidad en los circuitos eléctricos y electrónicos. Empezaré por explicar qué es la tensión eléctrica. Esta se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. También se le conoce como diferencia de potencial o voltaje. Su unidad de medida es el voltio y se mide con un voltímetro. La forma de expresar la tensión entre dos puntos es en función de la intensidad de corriente y la resistencia existentes entre ellos. Así se obtiene uno de los enunciados de la ley de Ohm, la cual nos indica que la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que represente. De acuerdo a esta fórmula, R es igual a V sobre I, donde R es la resistencia eléctrica dada en ohms, V es la tensión eléctrica dada en volts e I es la intensidad eléctrica dada en amperes. Ahora vamos a explicar qué es voltaje. Es la tensión o diferencia de potencial. Impulsa los electrones a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico cerrado y provoca el flujo de una corriente eléctrica. En esta imagen se puede observar el conductor. A través de él viajan electrones y se encuentra el voltaje, que es la fuerza para mover a los electrones. ¿Cuál es la relación entre tensión eléctrica y voltaje? El voltaje, tensión o diferencia de potencial es la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado, para establecer el flujo de corriente eléctrica. Pero, ¿para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Los circuitos eléctricos son utilizados en cada uno de los aparatos eléctricos que se utilizan diariamente por todas las personas. Muchos de estos circuitos son muy complejos y disponen de una gran variedad de elementos que en conjunto hacen funcionar equipos tales como la radio, televisión, celular, laptops, entre muchos otros. Antes de trabajar proyectos de circuitos complejos, debe comenzarse por el fundamento, que es comprender los conceptos básicos de voltaje, corriente eléctrica y resistencia eléctrica. Ahora vamos a ver las unidades de medida de voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia. Como podemos observar en la imagen, voltaje es igual a corriente por resistencia. Si queremos obtener el voltaje,
La fórmula sería la siguiente. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Recuerden que el resultado se expresa en voltios. Si lo que queremos es obtener la corriente, la fórmula sería corriente es igual a voltaje sobre resistencia. El resultado se expresa en amperios. Ahora bien, si lo que queremos obtener es la resistencia, la fórmula sería resistencia igual a voltaje sobre intensidad y el resultado se expresa en ohmios. A esto se le conoce como ley de Ohm. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Nos piden calcular la intensidad de la corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohms y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios. De acuerdo a lo que nos piden, tenemos la resistencia, voltaje y nos piden la corriente, por lo que tenemos que aplicar la ley de Ohm para poder hallarla. De acuerdo a esta fórmula, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Tenemos un resultado de 3 amperios. En el ejemplo 2 nos piden calcular el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohms. Del mismo modo que el ejemplo anterior, lo que necesitamos es retomar nuestros datos, que en este caso serían los 4 amperios que atraviesan sobre el circuito de la plancha y la resistencia de 10 ohmios. Por lo que en este caso, la fórmula sería la misma, solo que ahora la vamos a despejar. De acuerdo a la siguiente fórmula, despejamos el voltaje y nos quedaría voltaje igual a corriente por resistencia. El resultado son 40 voltios. En el tercer ejemplo, nos piden calcular la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia de potencial de 11 voltios. Aplicando la ley de Ohm, despejamos el valor de R para poder obtener nuestra ecuación final. Y obtenemos el valor representado en ohmios.
Gracias por su atención.